bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos cada uno de ustedes y como siempre, muy bienvenida, amada. Amén, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes en este precioso martes que Dios nos permite estar conectados a través de este medio de comunicación y poder llegar hasta donde usted está, porque podemos llegar a donde quiera que usted esté, en el trabajo, en su casa, en cualquier lugar, y también tenemos el privilegio de continuar estando con usted en caso de que usted salga de su casa o de su trabajo, pues podemos continuar estando con usted a través de su dispositivo. Y pues ese es un gran honor y un gran privilegio, ¿no? Cosas que antes no se podían hacer, hoy están a nuestro alcance. Y pues muy bienvenidos a este día de Santa Cena, que celebramos juntos la Santa Cena. No significa que solo los martes lo celebramos, no. Usted puede celebrarlo en su casa, en donde quiera que usted esté, puede celebrarlo. Inclusive cada vez que usted coma, que usted cene, que desayune, usted puede participar de la Santa Cena. Dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Dios nos estaba diciendo, haced esto en memoria de Él. Así que cada vez que lo hacemos, pues para nosotros es un gran honor y un gran privilegio. Pero pues nosotros lo hacemos cada martes para poder participar con todos ustedes. Así que les invitamos que tengan listo ahí su jugo de uva, su galleta, su pan para poder hacerlo. Y pues vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros preparado en esta tarde. Amén. Siempre Dios tiene provisión. Amén. Así es. Es un Padre amoroso, siempre tiene al instante provisión divina. Y creo que esa provisión divina está en todo creyente. Porque Él dijo, de la abundancia del corazón la boca habla. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que hagas memoria del valor que tiene este tipo de programas. Porque no es un programa de Facebook. Esto es una aplicación de la obediencia al reino de Dios. Así es, amén. Dios nos llamó a que celebremos, hagamos en memoria de Él la Santa Cena. Y esto hace un chequeo, en nuestros corazones. ¿Cuál es la actitud que estamos viviendo? ¿Con cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos procediendo en nuestra propia vida? Ya sea nuestra vida espiritual principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a cabo lo que es la realidad de lo que es el reino de Dios. Amén. Y la justicia de Dios en el hombre interior. El hombre nacido de nuevo, que es espíritu, es el hombre que va adquiriendo una disciplina, que va adquiriendo el carácter, de cómo vivir y estar haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y ahí entra lo que viene a ser la fuerza que no teníamos, el poder que no teníamos, que es la presencia del Espíritu Santo. Y es ahí donde entra la relación que tenemos con Dios. No podemos decir yo tengo una buena relación con Dios y odio a mi esposa o tengo coraje o vivo con resentimiento, sino que tengo que aprender a vivir la disciplina del hombre interior. Y ahí es donde solamente dijo el Señor que el Espíritu Santo es el único que nos puede instruir, amén, capacitar. Yo puedo aprender mentalmente la Biblia, pero para que cobre vida aquí adentro de mi espíritu, para que sea parte de mi vida espiritual la palabra de Dios, necesito que el Espíritu Santo me lo haya revelado a mi corazón. Así es. Si el Espíritu Santo no te revela un versículo bíblico, solo lo tendrás mentalmente. Y el día que ocupes el versículo bíblico, lo vas a ocupar mentalmente. Por lo tanto, espiritualmente no va a suceder nada. Yeah. ¿Por qué? Porque no está en tu espíritu. Cuando está en tu espíritu, tienes la ventaja. ¿Quién lo puso ahí? El Espíritu Santo. Yeah. ¿Quién lo fortalece ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién lo activa cuando tú lo ocupes? El Espíritu Santo. ¿Y quién va a respaldar esa palabra que sale por fe?
el Espíritu Santo. Así Esa es la es. diferencia de personas que cuando oran por alguien no sucede nada, ¿no? A mí me tocó oír un comentario de una persona que oraban por una persona que tenía un espíritu inmundo y pues el espíritu no hacía caso. Pero sin embargo llega una persona que tiene una relación con Dios, que tiene una intimidad con la persona del Espíritu Santo y vive una vida en orden en el Espíritu. Esa persona que vive en el Espíritu es un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Y por lo tanto, la obediencia siempre te va a premiar, porque el Espíritu Santo siempre te va a respaldar. Llega este hombre y así muy tranquilo, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo y ¡pum!, salió el espíritu, la persona se sienta y vemos que queda totalmente vuelta en sí, o sea, en su normalidad. Pero esa es la diferencia y es el tiempo que ya estamos viviendo ahora. Así es, amén. Personas que están llevando a cabo, están realizando a cabo, que si Dios es poderoso y Dios no miente, entonces ¿dónde ha estado el problema por muchos años? ¿En Dios? Por supuesto que no. Pero sí ha estado en cómo hemos aprendido la palabra de Dios, con quién nos asociamos. Amén. ¿Por qué? No puedo estar asociado yo con personas que no aman la verdad o que no honran a la persona del Espíritu Santo o que para ellos es algo anormal lo que se hace dentro de lo que sucede espiritualmente. Yo veo personas que necesitan un tipo de humildad espiritual conforme el Espíritu Santo. Tienen un tipo de humildad, pero no pertenece al reino de Dios. Sí, o es una humildad falsa, ¿no? Falsa totalmente, porque Se hacen creer ellos mismos que tienen humildad cuando en la realidad pues, es orgullo. Es orgullo. Porque vemos en el libro de los Hechos cuando descendió, dice que cayó como viento recio el Espíritu Santo, dice, y todos hablaban en otras lenguas. O sea, era un escándalo. Ya. Inclusive la gente dice, están borrachos. Y ahora ven que el Espíritu Santo toma personas, se ríen, y para ellos son una bola de personas que están siendo manipuladas por fanatismo. Ya. Y eso es el peligro, porque como no hay humildad de Dios, hay orgullo disfrazado de humildad, están hablando. Y de repente están viendo una tras otra, problema tras problema. Pero quiero invitarte a que veas el premio de la obediencia. Sí, y algo muy importante es que son manifestaciones del Espíritu Del Santo. Espíritu, estás constrictando el Espíritu. Exacto, o sea, no podemos nosotros ponernos en contra del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo tremendo y poderoso en los evangelios, ¿no? Cuando cayó Ananías y Zafira, ¿no? Wow. Cuando ellos cayeron, ¿por qué cayeron? Porque le mintieron al Espíritu Santo. No le mintieron a los apóstoles, no le mintieron al pueblo de Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, si eso aplica en el dinero, en las finanzas, ¿cómo no vamos a poder aplicar lo que es el gozo, lo que es los dones del Espíritu, ¿no? O sea, ¿por qué decir las lenguas ya fueron del Antiguo Testamento, ¿no? Ya no son de estos tiempos? Cuando el Espíritu Santo está activo y está presente con esas diferentes manifestaciones que son del Espíritu, no son creadas por uno mismo. Ya. Entonces, ¿por qué si yo no las he experimentado? Por ejemplo, el domingo tuvimos una experiencia en donde yo había visto ocasiones en videos en donde personas no pueden hablar. De repente en un servicio y personas no pueden hablar. Pero no porque están mudas. Exacto, no porque están mudas, sino pues son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Son tocadas por Dios. ¿Sí? Entonces, yo siempre lo vi y siempre, o sea, nunca hablé en contra de ello, pero, o sea, nunca yo lo había experimentado y el domingo lo experimenté. Entonces, para mí fue algo extraordinario
en donde no porque yo no he experimentado algo no significa que no exista o que no provenga de Dios. Y es ahí en donde muchas personas tienen el error de juzgar y decir que no son cosas, no son frutos o no son cosas del Espíritu Santo. Definitivamente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado y mejor callar y ver y mejor que el Espíritu Santo nos dé testimonio a nuestro espíritu. Andar en la frecuencia del Espíritu te va a confirmar lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Cuando una persona está en el Espíritu o en conexión, con comunión con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu te da testimonio a tu espíritu que las cosas son de Dios. Pero tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que comenzó a operar haciendo cosas extraordinarias. Y lo invito a que vaya al libro de Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces Jesús fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjate las manifestaciones del endemoniado. Lo tenían ciego y lo tenían mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Se fueron los demonios. ¿Qué pasó? Pues, libre. Y toda la gente estaba atónita, ¿no? Dice ciertas personas. Y decía, ¿será este el hijo de David? Decía la gente. ¿Será el hijo de Dios? Al Mesías, porque todos los de la ley esperaban al Mesías. Mas los fariseos, watch out, ahora hay fariseos modernos, ahora hay fariseos cristianos. Yeah. ¿Por qué? Porque ven el mover de Dios de una manera, fíjate que cuando empezamos a vivir estas experiencias muy fuertes, comencé a hablar sobre lo original y lo genuino. Y me di cuenta que el evangelio de la salvación y el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida nueva en Cristo, radica en el hombre interior. Entonces comencé a hablar sobre el verdadero arrepentimiento, comencé a hablar del verdadero amor. ¿Y qué sucedió? Eso incomodó a muchas personas. ¿Pero por qué? Porque queremos nosotros meter en un método la vida cristiana. Queremos crear una atmósfera de una manera que está fuera de la perfecta voluntad de Dios. Afortunadamente no hemos quitado el dedo del renglón y no lo vamos a quitar. Así es, amén. Y dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Dice el 24. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Fíjate lo que decían estos. Reciben de Satanás. O sea, eran fariseos incrédulos de moverse en el espíritu, pero sí entendían la dimensión espiritual. Ya. Qué tremendo, ¿no? A mí me deja impresionado esto porque eran personas que no eran salvas, no tenían al Espíritu Santo, eran hombres de la ley, fariseos de fariseos, pero entendían el sistema del reino de las tinieblas. Ya. ¿Por qué? Porque es reservado el reino de los cielos para aquellos que nacen, no pueden ver el reino, dice el Señor. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y aquí estamos viendo que no podían ver el reino de Dios. Podían ver el reino de las tinieblas, pero no el reino de Dios. Y estaban atribuyendo un suceso del reino de los cielos, del reino de Dios, al reino de las tinieblas. Ya. ¿Cuándo el diablo va a querer que un ciego vea? Pues Ya. querrá que uno que ve no vea. Exacto. Es el sistema invertido. ¿Por qué? Porque él viene a mentir, matar y destruir. Ahora, leamos el 25. Dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, me gusta más esta versión, es asolado. ¿Cómo el diablo por él mismo, ahora, porque Jesús estaba de la perspectiva del reino de él? Por eso es que yo no entendía. Si Satanás dice,
echa fuera a Satanás, dice el 26, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? No se estuviera autodestruyendo. Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, vea esto, Jesús diciéndolo, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, no dice yo porque yo soy Cristo, no. Yo por el Espíritu de Dios Amén. echo fuera los demonios. Dice, el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado a la tierra. Y eso es lo que está pasando actualmente. Si por el reino de Dios están sucediendo cosas extraordinarias en Ejército de Amor, es por el Espíritu Santo. No es el hombre, es el plan del Espíritu Santo, es el proyecto del Espíritu Santo. Por eso la importancia de obedecer con un corazón humilde y ser obedientes en el reino de Dios trae cosas demasiado buenas. Mateo 7:24. Yo atribuyo a que es más fácil a la obediencia. ¿Qué dice Dios? Y punto, ¿no? En cualquier aspecto. A mí me preguntó una persona, tengo mucho coraje, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que es para aquel que tiene otra cosa, le digo. Obedece a Dios. Es una receta del reino. Amén. En cualquier tipo de problema que usted tenga, lo único que necesita es la obediencia. Así es. Si usted no está operando en poder, es porque necesita su obediencia. Si usted no está sano, es porque necesita su obediencia. Si usted... a ver, ayúdenme, ustedes sabrán. Sí. Ya. Aquí tengo yo algo que dijo un general de la fe, Charles Capps. Charles Capps. Dice, las palabras son contenedores. Dice, contienen o llevan fe o temor o producen después de su propio tipo. Dice, confiesa la victoria en la cara de la derrota aparente. Dice, confiesa la abundancia en la cara de la falta aparente. Entonces, nos está diciendo aquí que básicamente tenemos que ser productores, ¿no? De esos contenedores. Sí, porque el contenedor nuestro original, nacido de Dios, es vida y vida en abundancia. Amén. Y ahí está todo lo que uno necesita. Todo. La vida y la muerte está en la lengua, dijo Jesús. Amén. No más que nos han enseñado, por ejemplo, ahí ese ejemplo pues está muy bonito. Pero yo estoy más de acuerdo en que ¿quién eres tú en Cristo? Una nueva criatura. Bueno, esa nueva criatura tiene que estar de acuerdo con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que siempre esté fluyendo vida, pues. Así es. Sí, por ejemplo, en Mateo 7:24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Eso es sabio. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras, Jesucristo está diciendo, y las pone en práctica, es como un hombre prudente, sabio, que construyó su casa sobre la roca. O sea, cuando una persona nacida de nuevo cree en la palabra aquí en el corazón, a veces no entendemos. Yo te lo digo por experiencia, aquí está mi esposa, no me puedo esconder de ella, pero hay muchas veces que yo sé que mejor me tengo que callar. No, pues todos. ¿Por qué? Todos. ¿Por qué? Porque Dios dice, Amén. así como tú tratas a los demás,
Está escrito para todos eso. Serás tratado tú. Amén. Entonces, ¿con qué derecho tratas mal? Estás pidiendo que te traten mal, porque son leyes espirituales. Así es. ¿Sí? Por eso es bien importante la obediencia, ser prudente, sabio. Dice, y Jesús dice, así como aquel que construyó su casa sobre roca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquel que oye las palabras de Jesucristo y las recibe en su corazón y las pone por obra, dice, es sabio. Amén. ¿Sí? Eso está escrito en Mateo 7:24. En la versión de la Pasión dice, todo el que escucha mi enseñanza y la aplica a su vida puede ser comparado a un hombre sabio quien construyó su casa en un fundamento inmovible. Yo pienso que hay mucho que hablar, muchos versículos que hablar de la obediencia. Pero muchas personas que dicen, se preguntan, ¿qué hago para empezar? Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Simplemente dile, Señor, perdóname. Y créele a Dios que Él no miente. Hay personas que saben que Dios les perdonó, pero ellos no se perdonan. Óyeme, si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos frecuencias. El hombre carnal, el viejo carnal y el hombre espiritual. Yeah. Por eso es bien importante, al empezar tu vida, yo pienso que una persona debe decir, me levanté en la frecuencia nueva. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y voy a andar en el espíritu este día. Amén. Ya se ubicó en qué anda. Imagínate un hombre que tiene un carro de gasolina y uno eléctrico, ¿no? Y dice, me voy a ir, hoy este día voy a conducir en el carro eléctrico. No, se vería muy mal queriéndole echar gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque no anda en un auto de gasolina, va en un auto ¿sí me explico? Pero puede andar en el de gasolina y puede andar en el del eléctrico. Así igual nosotros podemos andar en la carne o podemos andar en el espíritu. Pero somos nosotros los que determinamos en qué vamos a andar. Amén. ¿Sí? Es algo impresionante. Mira, a veces yo me pongo a pensar en el reino de Dios y me llamó mucho la atención este ejemplo, que Dios nos dio el reino de Dios. Cuando tú vas a un hotel, fíjate, ¿te rentan el cuarto del hotel o te rentan todo el hotel? Pues me rentan el cuarto del hotel. Nomás tienes acceso al lobby y ahí a la área donde te dan tu café, etcétera. Y traes llave nada más de tu cuarto. Jesús no hizo eso con nosotros. Amén. Jesús nos dio todo el reino. Amén. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos ir nada más a nuestro cuarto, a nuestra vida personal solamente. Hey, tenemos acceso a todo el reino. Amén. ¿Habrá falta algo en el reino? Pues métete a otros cuartos, pues. Métete a otras cosas que son del reino de Dios. Por fe tú tienes que aceptar que tú tienes paz. Hablando de una persona que no percibe la paz. Hablando de una persona que no es obediente. Hey, hay un salón hermoso que se llama obediencia. Ve, métete. Y ahí quédate, ya no te salgas de ahí. ¿Por qué? Porque tú traes la llave del reino. Para entrar a cualquier lugar. Sí, pero es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a disfrutarlo, pero no por sentimiento, ¿no? Porque es ahí en donde muchas personas ¿sí? Se privan o nos privamos, ¿no? Por fe. Porque no lo sentimos o no nos sentimos merecedores
Aquí no necesitamos un sentimiento. La sangre ya fue derramada. Jesús ya entregó su vida por cada uno de nosotros. Amen. Y ya nos dio esa posición. Ya estamos dentro del reino. No vamos a estar. Ya estamos dentro. Y si yo me levanté con el pie izquierdo, con el pie derecho, eso no importa. O sea, eso no determina si yo voy a estar en el reino o no. Ya fuimos comprados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivir y hacer, ¿no? O sea, el pasar por alto completamente lo que es el sentimiento y todo lo que es de la carne, ¿no? Si me siento apta o no me siento apta o cualquier cosa, pues, o sea, es como cuando un doctor, vamos a suponer de por allá en la selva o en no sé, en lugares remotos, y así hay muchos doctores que ellos no tienen un título pegado en la pared, pero esos doctores saben traer niños al mundo, esos doctores saben curar con cosas naturales, cosas que los doctores que tienen títulos no saben. ¿Por qué? Porque recurren a la medicina de la ciencia y todo lo que es artificial y todo eso. Ahora, no estoy diciendo que uno es mejor que otro, no. El punto que estoy tratando de hacer, no porque aquel doctor que no tiene título no es menos doctor que un doctor que tiene un título. ¿Por qué? Porque ambos son competentes. Y así, si lo ponemos hoy en día, ¿no? En nuestros términos, no porque yo tengo méritos que tal vez el pastor no tiene, o viceversa, méritos que él tiene que yo no tenga, eso no lo hace a él más, o eso no me hace a mí menos delante de Dios. Es ahí en donde nosotros muchas veces cometemos el error de decir, pero es que no he logrado esto, y no he logrado esto, y no he logrado esto otro. Eso no determina que Dios me ve tan blanco y tan santo como el hombre o mujer más ungido de toda la tierra. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que creerlo, corazón. Exactamente, creerlo y asimilarlo en nuestras vidas, que no necesito hacer méritos. Ahora, no estoy diciendo que vienes a los pies de Cristo y vas a vivir en rebeldía, no, porque no funciona de esa manera. Si tú continúas viviendo una vida en rebeldía, vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Pero yo estoy hablando de cuando muchas veces el diablo nos hace sentir cosas de nuestro pasado o X cosa, pero eso es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a decir, no, esta es mi nueva naturaleza, yo estoy parado en Cristo y esta es mi vida, y no voy a permitir que ninguna otra cosa se levante, ¿no?, en contra de la posición que Dios ya me dio, porque ya estoy yo en Cristo. Fíjate, eso que nos acabas de exponer, todos los que hemos nacido de nuevo, nacimos por voluntad del mismo Dios. Amén. Todos recibimos al Espíritu Santo el mismo. Así es. Todos recibimos el mismo amor. Todos tenemos la misma palabra. Amén. Yo no entiendo por qué hay tanta diferencia. Pues es que es el Satanás mismo tratando de hacer de que la gente se confunda y que haya orgullo y diferencias entre uno y el otro. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y el que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué te quiero decir? No porque aquel se comportó como cristiano un tiempo determinado, fue salvo, no. Ya. ¿Por qué? ¿Tú crees que que Dios no aplaude al obediente? ¿Que Dios no está de acuerdo con el que siempre está dispuesto a seguir adelante? ¿Por qué? Porque sabe que puede cometer un error, sabe que puede fallar, pero tiene una incomodidad inmediata que le redarguye el Espíritu Santo a dejar eso y retomar la vida correcta. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves?
genera la misma palabra que se acepta en el corazón. Genera las cosas del reino. Porque es el mismo Dios. Se llena el contenedor de puras palabras buenas. Amén. El corazón de nosotros. Por eso es la importancia de que tú te des cuenta de que en el momento que usted decide continuar día a día en la obediencia, eso es algo maravilloso. Porque hay personas que sufren mucho para seguir a Dios. Y es simple y sencillamente es una decisión. Amén. ¿Por qué? Porque yo no le puedo atribuir al diablo que él tenga más fuerza que yo, más poder que yo, para que yo no prosiga en las cosas del diablo. Ya. ¿Sí? Para que yo prosiga siguiendo al diablo, deber de seguir a Dios. Jesucristo dijo que Él siempre estaría conmigo, Ya. pero necesito la obediencia. Es como el amor, ¿no? El amor es una decisión también. O sea, Sí. y el mundo, el mundo de pecado, el mundo en donde vivimos, nos ha influenciado y nos ha dictado en nuestra mente de que el amor es un sentimiento. Por eso se ve tantos divorcios, por eso se ven tantas cosas feas dentro de familias, de hogares. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en la televisión, novelas, películas, todo eso, ¿qué es lo que nos inyectan? ¿Qué es lo que nos dicen que es el amor? El amor es un sentimiento. Eso es lo que siempre sale a relucir, ¿no? En lo que en las redes sociales, todo lo que se ve, el amor es un sentimiento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Algo fuerte sucede en las familias, en los hogares, en las personas. ¿Y qué sucede? Se fue el amor. ¿Por qué? Porque se fue el sentimiento. ¿Por qué? Porque hubo se le falló una persona a la otra, Yeah. pues, ¿no? Entonces, pero cuando vemos el amor de acuerdo a la palabra, el amor es una decisión. Y Una cuando hacemos un determinación. pacto de un matrimonio, eso estamos haciendo un pacto directamente con Dios, no con la persona. Ya. Es obvio que también con la persona, ¿no? Pero el pacto que uno hace cuando uno se casa es un pacto que hace con Dios. Juramos a Dios serle fiel al cónyuge. Ya. Y eso es lo que Satanás ha trastornado, ha movido, ha torcido, esa es la palabra, ha torcido para que se continúe en ese sentimiento, ¿no? Se acabó el amorcito, se acabó el 90, 60, 90 y se acabó el sentimiento, ¿no? Ya. Entonces es ahí en donde pues está el mundo de pecado, ¿no? Satanás, la influencia, Por eso es haciendo importante. creer lo que no es. Es por eso importante en qué frecuencia vives, en la del espíritu o en la de la carne. Ahí está todo. Si tú dices voy a andar en el espíritu, vas a tener que andar por fe. Amén. Si vas a andar en la carne, vas a andar por sentimiento. Así es. Y esa es una decisión. Fíjese lo que dice en el versículo 23 de Juan 14, 23. Ahí me doy cuenta yo de que el que anda en el espíritu se identifica con los que andan en el espíritu. Pero el que no anda en el espíritu, luego se da cuenta a alguien. Respondió Jesús y dijo: el que me ama no es una decisión. El que me ama, dice. No dice el que obligué a que me amara. Amén. No. Porque él pudo a mí verme rescatado y yo verlo rechazado. Ya. Como cientos de personas. El ejemplo muy popular en la Biblia que dice en el joven rico, ¿no? Vende todo lo que tienes y sígueme, le dijo Jesús. ¿Y qué hizo el joven? Pues no vendió nada. No vendió nada y no lo siguió. ¿Por qué? Porque en él hubo una decisión. Ya. Pero yo lo que veo ahorita, que este hombre despreció el llamado. Amén. Porque fue al único después de los 12 que le dijo que me llamara, que lo llamó. Ya. Cierto.
Muchos lo quisieron seguir y le dijeron, no me sigas. Vete allá con el sacerdote, da testimonio de lo que Dios hizo contigo. Y le decía, da tus ofrendas y tus sacrificios, porque estaban en el tiempo de la ley. Ya. Pero volviendo aquí a este versículo del nuevo pacto, dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Punto. No hay mucho que hablar ni quebrarse la cabeza. Hay personas que me dicen, ¿qué hago? ¿Sabes la palabra? ¿La conoces la palabra? No, siéntate con una Biblia y un cuaderno a aprender. Ya. Para que guardes lo que dice la palabra, porque eso se guarda en el espíritu. Esta es la versión de la Pasión y está una nota aquí y dice, el amor de Cristo, el amor por Cristo se comprueba y se demuestra por nuestra obediencia a todo lo que Él dice. Sencillo. Amén. Muy fácil. Se demuestra por lo que Él dice. No porque yo me vista como protestante, aleluya, o porque hable muy elocuente, o porque grite mucho en un... No. Es un estilo de vida, tanto para un ministro que vive sirviendo al Dios viviente en el púlpito, como aquel empresario que Dios lo llamó a los negocios. Amén. Como aquel que lo llamó a ser enfermero o doctor o ingeniero. O sea, no todos tienen que estar en un púlpito. Así es, amén. ¿Sí? Todos tenemos una función. Pero qué hermoso es para el médico que cree en el Señor, ¿no? Y que está ejerciendo una profesión que te aseguro que desarrolla su habilidad más en el espíritu, que comienzan a suceder milagros mientras él está trabajando. ¿Por qué? Porque todo lo que toque prosperará, dice la palabra. Sí, imagínate un cardiólogo que va y toca el corazón. ¿Te acuerdas aquella película que vimos de aquel hombre que inventó el marcapaso? Pero luego me quiero desviar. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mis palabras guardará. Dice, y vendremos a él. Listen aquí. Y vendremos a él. No dice voy a venir a él. Viene el Padre y viene el Hijo. Vendremos a él porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. No pudiéramos obedecer al Espíritu si no estuviera el Espíritu Santo. Así es. Dice, vendremos a él. ¿Sí? ¿Y qué dice? En esta versión dice, y mi Padre le amará tan profundamente que vendremos a usted para hacer nuestra morada. Fíjate nomás, la morada del omnipotente adentro de ti. Aquí el principio del versículo dice, el amarme te da el poder para obedecer mi palabra. El amar. Aleluya. Pues creo que se nos llegó el tiempo de celebrar la Santa Cena. Pero pues es muy buen tema la obediencia. Amén. Pero no hay que mortificarse por ser obediente. No, pues si la mortificación no es de Dios. Por eso le digo, es una decisión. Amén. Desde que se despierta en la mañana, ¿en qué voy a andar? ¿En el espíritu o en la carne? Amén. Sé que en la carne se tiene que usted bañar, lavarse sus dientes, comer, porque necesita nutrir el vehículo. Yeah. Pero usted va a cuidarlo y embellecerlo. Claro. Y necesitas también saber que ser diligente en las cosas que el cuerpo necesita. Por eso se trabaja. ¿Por qué? Porque hay que ganar dinero. Ahora, hay que ganar dinero, pero con sabiduría. No es lo mismo que trabajar dinero con afán. Amén. Por eso dice que toda buena dádiva proviene de Dios. Así es. ¿A dónde viene? Primero a tu espíritu. Una vez que el espíritu está conectado ya con Dios y Dios mora en él, fluye la sabiduría. Dios nos da habilidades para hacer riquezas. Y Dios te da habilidades para comprar sin dinero. Amén. ¿Sí o no es verdad? Amén. ¿Por qué dices amén? Porque tú estás segura que sí es cierto. Amén. Hemos vivido experiencias de que se compra sin dinero. No. Ay, es que son pastores, No. Hemos aplicado estos principios y creemos que el reino de los cielos es real. Amén. Y bienaventurado aquel que cree en él. Amén. Y que
hace lo que Él dice porque es sabio Así es, amén. y poderoso aquí en la tierra. Pues está en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Les invitamos a que tengan ahí a la mano su jugo, su galleta, su pan. Vamos a celebrar la Santa Cena, pero antes, como siempre lo hacemos, oramos. Así que, pastor. Vamos a orar. Ya me dieron la instrucción que yo soy el que voy a orar. Nomás con... ¿Cuántos saben que así se va descubriendo cómo es su esposa de uno, no? Aleluya. Y dice la palabra de Dios que quien tiene esposa y que encuentra mujer es bendecido. Estoy muy bendecido. Así que les invito a orar. Bendecidote, como los dicen los de Sí, Nuevo México, ¿no? sí. Fíjate que aprendí algo nuevo sobre la bendición. Y lo voy a compartir porque lo acabo de aprender. Nos quedan 10 minutos. Pero es importante esto. Por mucho tiempo hay personas que dicen, yo te voy a bendecir. Y oran por ti. ¿Sí? O te voy a bendecir y te van a dar algo. Y yo creo que aquel que te va a dar algo no te está bendiciendo. Se convierte en un facilitador de Dios para bendecirte, Dios. Es un instrumento de Dios. El que te bendice es Dios. El facilitador, nosotros nos convertimos en facilitadores de Dios. Dios me puede decir a mí, regálale $100 a esta persona. Sí. Pero pues dice que somos las manos de Dios, Por somos eso, los pies de Dios. pero nosotros no lo bendecimos, fue Dios que lo a bendijo. través de nosotros. Entonces muchas veces se va desarrollando ese orgullo disfrazado. Ya no va a tener mi bendición. Ajá. No. Bueno, eso fue extra. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Padre, gracias te damos por este precioso tiempo maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús, venimos todos unánimes reconociendo, oh Dios, que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Sí, Señor. Amado Jesús, gracias. Gracias por cada gota que derramaste en esa cruz. Gracias por haber recibido cada golpe por mí. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque recibiste cada espina en tu cabeza por mí. Gracias. Gracias porque llevaste todo tipo y naturaleza de maldición por mí. Toda pobreza. Principalmente, Señor, venciste la muerte. Y nos hiciste morir contigo. Y nos has hecho por obra del poder divino del Padre resucitar juntamente contigo. Ajá. Soco, mamá. Gracias. Gracias porque podemos hoy pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por hablar mal. Sí, Señor. Por llevar esas cargas que no nos corresponden. Por juzgar. Jesus. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús. No queremos vivir nada que no corresponde a tu perfecta voluntad. Señor, nos llamaste a vivir una vida nueva en el Espíritu. Y en tu nombre no permitiremos que la carne tenga control de nuestra vida espiritual. No permitiremos, Señor, que el alma se imponga. Por eso hoy invocamos tu sangre preciosa, que nos limpias de toda mala conciencia. Sí, Señor. Gracias, Gracias, Padre. porque lo que usted limpia, queda limpio totalmente. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Puedo ver una persona que está sufriendo muy fuerte de dolores de sus piernas. Y puedo decirte que Dios te va a sanar como testimonio de que Él quiere tu vida para Él. Él te está sanando totalmente de tus piernas, donde tal vez tengas
confirmación científica que tú ya no ibas a poder caminar. Eres joven y eres una bella dama que tenía sus 2 piernas, y veo cómo te levantas y comienzas a caminar. No te quedes con el testimonio, da el testimonio, porque no te sanó el hombre. Amén. Te sanó Él. Yo solamente fui el facilitador de Dios para que el don que fluyó en mí, pude ver eso, llegar a ti, y tu fe fuese suficiente para asociarte con el Espíritu Santo y que tus piernas hayan sido totalmente restauradas y sanas. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Queremos oír ese testimonio. Amén. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 23 de 1 de Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, porque en memoria tuya, Señor, lo hacemos. Nos haces partícipes de este precioso tiempo, Señor. Gracias, Jesús, por este pan que nos has dado, el pan de vida. Gracias. Cómalo. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, gracias te damos. Oh Señor, porque juntos, unánimes, Señor, en este momento que estamos llevando a cabo en obediencia, Señor, en memoria tuya, el beber de esta copa del nuevo pacto. Sé que en repetición otras personas lo van a hacer, pero tú sigues siendo el mismo Dios. Padre, gracias porque nos permites vivir tu palabra, que es espíritu. Gracias. En tu nombre bebemos tu copa. Gracias porque es una copa del nuevo pacto. Sí, Señor. Amén. Puedes tomarla. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pues gracias por acompañarnos, por tener esa disposición en su corazón de formar parte de lo que Dios está haciendo en estos últimos días, porque es decisión nuestra el conformarnos con lo que ya tenemos, pero es otra decisión el querer más, el siempre querer más. Amén. Porque recordemos que la palabra dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y entre más nosotros abrimos nuestro corazón, entre más nosotros abrimos las compuertas de recibir esa palabra no adulterada, está esa hambre, y dice la palabra que nuestra hambre es saciada. Así Amén. que pues gracias por aquellos que tienen esa hambre, que no se sacian, y que siempre están buscando más, siempre están buscando más alimento, más alimento fresco que llegue a sus vidas. Así que gracias por formar parte no solamente de Ejército de Amor, de los Pastores Urrea. No, somos parte de un cuerpo, somos el mismo cuerpo de Cristo y nos edificamos los unos con los otros. Así que los amamos, bendiciones, un fuerte abrazo. No nos despedimos, sino hasta pronto. Bendiciones. Los amamos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.